Bienvenidos a un nuevo cierre de mercado de Renta 4 Global Fiduciaria. Termina una semana marcada por un dato de inflación más alto de lo esperado, resultados reportados mixtos y fuertes tensiones geopolíticas. Los tres índices más importantes de los Estados Unidos han concluido en rojo, con un descenso promedio mayor del 1%, con malas publicaciones de algunos bancos como es JP Morgan, Citigroup y Wells Fargo, los cuales mostraron una reducción en los beneficios y vieron como su cotización bajaba en picada. Mientras el sector bancario del S&P 500 perdía 2,4%, los valores de empresas líderes como Nvidia, Tesla y Meta caían entre 1 y 1,4%. En resumen, el S&P 500 cerró en 5.123,40, el Dow Jones en 97.893 y el Nasdaq en 16.175. El dato de inflación americano publicado esta semana fue de 0,4% para el mes de marzo, frente al 0,3% esperado por los analistas, lo cual llevó el dato interanual hasta el 3,5%, alejando la posibilidad de recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Por ejemplo, la presidenta de la Fed de Boston, Susan Collins, indicó que prevé 2 recortes de tasas este año en medio de las expectativas de que podría llevar un tiempo volver a situar la inflación en el objetivo del 2% del Banco Central, mientras que otros funcionarios de la Fed se han mostrado con un tono negativo frente a un movimiento rápido de tasas este año. A pesar de esto, las tensiones geopolíticas en Oriente Medio han hecho que los operadores estén buscando activo refugio, impulsando los precios del oro y los tesoros americanos. Estos dos factores han hecho que la tasa de los bonos de tesoro de referencia de 10 años se moviera desde el 4,044 hasta el 4,586 el jueves para terminar cerrando la semana en 4,523. Al mismo tiempo, vimos durante la semana que los tesoros de 2 años sobrepasaron la tasa del 5% para luego cerrar al 4,901. Las preocupaciones por una retaliación de Irán luego del ataque israelí de su consulado en Siria la semana pasada tuvieron al mercado con un alto nivel de tensión, llevando a presionar el precio del crudo cerca de máximos de los últimos 6 meses, a pesar de analizar un pronóstico bajista de crecimiento de demanda por parte de la Agencia Internacional de Energía. El Brent, crudo de referencia para nuestro país, se negoció durante la semana alrededor de los $90 por barril y terminó cerrando en los 89,50. Ayer sábado el ataque por parte de Irán fue una realidad y seguramente moverá los precios a nuevos niveles máximos del último tiempo. Por su parte, el DXY, que mide la fortaleza del dólar frente a una canasta de monedas, sube a su nivel más alto desde noviembre por el aplazamiento de los recortes de tasas de interés con un aumento semanal que no se veía desde septiembre del 2022. El indicador cierra la semana en los 106 puntos, lo que muestra una subida de 2,88 puntos frente a la semana previa. Por su parte, el peso colombiano se devaluó en total 188 pesos durante la semana para cerrar en 3.854, afectado por la fortaleza del dólar ante expectativas de que el esperado inicio del ciclo de relajación monetaria de la Fed de Estados Unidos se retrase más de lo esperado, y los comentarios del presidente Petro frente a las posibles renegociación de la deuda con el FMI. En Colombia, el MSCI Colcap, índice que mide el movimiento de las acciones más importantes del país, cierra la semana en 3.390,74, luego de haber tocado un nuevo máximo del año este jueves 11 de abril. En cuanto a las noticias de renta variable en Colombia, se conoció que Santuario, Fiducomeva y el BBVA planean salir al mercado con nuevas emisiones de acciones, lo cual pinta muy positivo para un mercado que anda de capa caída en cuanto a volúmenes transados y liquidez de sus activos. La curva de rendimientos de TES no fue ajena a la incertidumbre de los mercados globales, unidos a los problemas locales, y se desvalorizó en 54 puntos básicos en promedio, con un mayor movimiento en los títulos del 2042 y 2050, los cuales perdieron 60 puntos básicos en 7 días. En cuanto a la deuda corporativa, vimos cómo los títulos indexados a la inflación de más de 3 años comenzaban a operarse nuevamente por encima de un margen del 5%. Mientras que la curva de CDTs en tasa fija ajustaban su tasa no solo por el movimiento de TES, sino también ampliando el spread actual versus la curva soberana. Por ejemplo, vimos cómo los títulos de 3 años que se negociaban la semana anterior por debajo del 10% pasaron a negociarse por encima del 10,80.
Los dejamos con el calendario económico para Colombia y para los Estados Unidos. No duden en suscribirse a nuestro canal para mantenerse al día con la actualidad financiera local y global.